intervención de Agustín tiene como título Presentación del modelo de la planificación centrada en la persona. La participación de la familia en el desarrollo de los planes de vida. Hola Agustín, tienes la palabra. Ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, por la presentación, por vuestra presencia, por vuestro cariño. Y la verdad es que después de escuchar el manifiesto, ya no sé qué decir. O sea, el equipo técnico ha sintetizado lo que quiero contar en una hora. O sea, por lo tanto, me da la sensación como que igual voy a tener que contar otras cosas, pero no, me voy a centrar un poco en lo que es mi tarea, ¿no? Como decíamos, ¿no? Los tiempos van cambiando y en esos procesos de cambio que tiene la sociedad en general, pues a veces hay cosas que nos generan un cierto, digamos, vértigo. Lo hablaba hace un ratico con Luis, con mi compañero, en el sentido de que van apareciendo nuevas maneras de entender, la sociedad va cambiando y eso va teniendo su consecuencia en todo este desarrollo. Y este factor que estamos hablando del modelo de planificación centrada en la persona, aunque no es nuevo, estamos hablando de modelos que ya en el año 84 se empiezan a desarrollar en Estados Unidos, pero a nosotros nos está costando el ir integrándolos a lo que sería nuestra práctica cotidiana. Los modelos responden siempre a determinados, digamos, paradigmas o determinadas formas de entender la sociedad. Y posiblemente una de las claves de este modelo de planificación centrada en la persona es que precisamente estamos en un proceso de transición, de cambio de paradigma, ¿no? Y bueno, aunque las transparencias hablan de modelos de planificación centrada en la persona, y al final recojo una lista de modelos que son ampliamente utilizados en la sociedad en general, pero sí que quiero hacer hincapié básicamente en los elementos claves de la planificación centrada en la persona. Primero, en una definición del marco, explicar el por qué estamos haciendo esto en este momento. Luego también qué elementos hay dentro de lo que llamamos la planificación centrada en la persona, el papel del facilitador, el papel de la familia, el papel del círculo de apoyo y sobre todo pues un poco esa mirada desde arriba para un colectivo de personas como las que estáis aquí hoy, que hay personas con necesidades de apoyo. No me suele gustar tanto la palabra discapacidad, sino personas con necesidades de apoyo, porque entiendo que todos, absolutamente todas las personas que estamos aquí necesitamos apoyos, de un tipo o de otro. Yo no hay más que verme las gafas, sin las gafas sería incapaz de deciros lo que yo quiero deciros. No sé, el ordenador que me ayuda a ordenar las ideas, como buen hombre indica, para poder comunicar con vosotros, pero también he necesitado un vehículo para venir hasta aquí, que es un coche, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me suele gustar poner una transparencia que le he dicho a mi compañero, digo, no la voy a poner porque a veces la pongo y parece como es más de lo mismo, ¿no? Pero sí que quiero hacer resaltar esa idea, que todos tenemos las mismas necesidades en la vida. Yo tengo una necesidad de salud, una necesidad de alimentación, una necesidad de afecto, tengo una necesidad de vivir con otras personas y de compartir pues con ellos mis necesidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos tenemos las mismas necesidades. No hay ninguna necesidad que presente una persona con necesidades de apoyo, como decimos, que no presentemos nosotros. Nada más, la diferencia está en los apoyos que desarrollamos, que implicamos, que desplegamos para dar respuesta a esas necesidades. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo una enfermedad rara que bueno, pues que la voy llevando desde hace pues 11 años y que cada cierto número de meses pues me obliga a pasar por el tubo, como digo yo, a hacer analíticas, a mirarlo de una forma pues importante, ¿no? Mi necesidad de tener salud es similar a la vuestra, pero posiblemente los apoyos que necesito yo para garantizar esta salud son diferentes, o espero, a los que vosotros necesitáis. Por lo tanto, la clave de lo que es las necesidades vitales son comunes para todos. Y es en los apoyos donde de alguna forma está la diferencia. Y cuando nos planteamos el trabajar con personas con necesidades de apoyo, lo realmente especial es esa idea de los apoyos, ¿no? Lo mismo pasa con los niños. Los niños pequeños en la etapa educativa, antes hablábamos alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Os acordáis? ¿Qué necesidades educativas especiales tiene una persona con TEA o una persona con parálisis cerebral, una persona con no sé, trastornos del neurodesarrollo? Tienen las mismas necesidades que los otros niños. Necesitan crecer, necesitan jugar, necesitan aprender, necesitan comunicarse, necesitan afecto.
La diferencia está no en su discapacidad, está en los apoyos que tenemos que desplegar para garantizar que esas personas tienen esas necesidades. Ya hablamos de sistemas alternativos de comunicación, hablamos de eliminación de barreras, hablamos de sillas de ruedas, hablamos de adaptadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener en consideración esa idea de que todos tenemos las mismas necesidades. La diferencia está en los apoyos que necesitan unas personas u otros. Veo aquí personas con gafas y posiblemente alguno tendrá problemas de audición, pero tenemos unos apoyos magníficos, algunos son técnicos, otros pueden ser personales, que nos ayudan a abordar pues esas necesidades que tenemos. Por lo tanto, cuando hablamos hablamos de personas con necesidades de apoyo, con todas las personas que necesitamos apoyo. Y la paradoja de la vida es que según nos vamos haciendo más mayores, más necesidades de apoyo tenemos, derivadas posiblemente pues de nuestra dependencia, de la edad, del paso de los tiempos en nuestra vida. Por lo tanto, pensemos no tanto en personas con y sin discapacidad, y pensemos en personas con necesidades de apoyo, que hay en esa pelea estamos todos. ¿De acuerdo? Bueno, después de esa introducción quería hablar un poco del por qué estos procesos de cambio entre lo que son los modelos, digamos, más tradicionales o los modelos de ahora, ¿no? Y ahí hablamos un poco de lo que llamamos el paradigma tradicional, ¿no? Un paradigma es un desideratum, es una especie como de deseo, pero que muchas de las veces está lejos, no lo definimos del todo, ¿no? Pero el paradigma tradicional está de alguna forma en la base de lo que ha sido la atención de las personas con necesidades de apoyo en los últimos años. Ya hablamos un poco de un enfoque médico-asistencial, estamos hablando hace 40, 50 años, donde veíamos a las personas, sobre todo por el diagnóstico que tenían, ¿no? Y organizábamos los servicios por los diagnósticos que tenían. En los famosos CAMP, que me figuro que alguno de vosotros os recordará, de hace muchos años, pues había edificios donde estaban destinados a personas con problemas de visión, invidentes, a problemas con síndrome de Down, a personas con discapacidad intelectual. Es decir, que ese diagnóstico era lo que determinaba el modelo de atención que tenían esas personas. Era un modelo que llamábamos médico-asistencial, ¿no? Y la clave era cuidar a la persona que tenía ese determinado tipo de diagnóstico, ¿no? Y luego esos cuidados venían determinados por la toma de decisiones de personas que sabían mucho sobre esa discapacidad, ¿no? Y estamos hablando pues del modelo médico, el modelo digamos, asistencial, ¿no? Y la clave era cómo abordar el déficit que tenían esas personas, cómo ayudarles a abordar aquellas dificultades que tenía pues en la comunicación, en la marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Han pasado muchas cosas en los últimos 40 años en este país, muchísimas. Pero una de las cosas de que estamos en ese proceso de cambio y que todavía a veces nos cuesta pues hacerlo efectivo, es la idea de cuál es el modelo que tenemos hoy en día para trabajar con las personas con discapacidad, ¿no? Con personas con necesidades de apoyo. Entonces, en general, ha habido como tres paradigmas. Ese paradigma asistencial, un paradigma funcional, donde lo importante era que las personas desarrollaran aprendizajes, que aprendieran, porque entendíamos que esas personas, si aprendían, podían integrarse en la sociedad en general. Y el paradigma en el que estamos ahora, que es el paradigma de ciudadanía. Entendemos que todas las personas, todos, lo que somos ciudadanos y somos sujetos de derechos. Y tenemos derechos que nos tienen que permitir a todos desarrollar nuestra vida de la forma más eficaz y eficiente. Me ha encantado cuando he visto el vídeo la cantidad de propuestas que había de qué es lo que quieres, y uno decían trabajar, quiero vivir, quiero una casa, quiero. Es fundamental querer, porque durante muchos años las personas a las que hemos llamado personas con discapacidad no han tenido la oportunidad de querer. Lo que han hecho ha sido tener la atención que en ese momento se consideraba que se debía dar, pero una de las primeras cosas que se les quitó fue el deseo de soñar. Y lo que estamos pensando ahora es precisamente el cómo a estas personas, a través de ese reconocimiento como ciudadanos que son, ¿no? Y como ciudadanos tienen derecho como yo y como vosotros. Por lo tanto, ya no hay ese derecho al no voto, el derecho a la sexualidad, a muchas cosas que progresivamente vamos peleando y vamos limando para conseguir que realmente sean personas protagonistas de su vida, que sean ciudadanos de derecho y sobre todo que caminen hacia lo que buscamos todos, la autodeterminación. Yo tengo muchos años, pero sigo peleando con mi derecho a la autodeterminación. Evidentemente estoy en mi proceso más cerca del 50, del 60, del 70 que del 5, del 4, del 3, ¿no?
pero la idea es que todos tenemos derecho a tener nuestra propia vida. Y luego, por otro lado, no tanto mirar hacia las dificultades, sino hacia las capacidades. Todas las personas tienen capacidad. Capacidad para comunicar, capacidad para expresarse, porque si ellos no lo pueden hacer, la sociedad se encarga de representarle a esas personas. Cuando hablamos de autodeterminación, hablamos desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva de la capacidad. Yo tengo capacidad para coger esta botella de agua y beber un vaso de agua. Entonces, estoy ejerciendo mi derecho a la autodeterminación, a beber agua, porque tengo capacidad para poderlo hacer. Pero les pongo un caso ahora. Si yo en este momento no tendría brazos, ¿tendría derecho a beber agua? ¿Y quiénes serían los que me ayudarían a beber agua porque no puedo, porque no tengo capacidad para ello? Evidentemente la sociedad, ¿no? Cuando digo la sociedad, estoy hablando de todos vosotros y de todas las organizaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay ese derecho a la autodeterminación es al margen de si uno tiene o no tiene capacidad. Y el compromiso de la sociedad como ciudadanos es generar los apoyos para que esas personas tengan la capacidad de poder tener vidas autodeterminadas. Y en esa pelea estamos. Entonces la raya no está en tengo o no tengo capacidad. La raya está en todos tenemos derecho a tener autodeterminación. Y con esa medida es donde de alguna forma, cuando nos planteamos a las personas con necesidades de apoyo, donde vemos pues que este proceso de cambio de ese modelo tradicional que se centraba en los déficits y en las decisiones desde arriba que estaban muy lejos de lo que era la persona, por otro lado con planes de trabajo rígidos donde la clave era trabajar determinados aspectos o estar cuidados, estar bien atendidos, cuando hace muchos años íbamos a centros de este estilo que paradójicamente todavía quedan, ¿no? Y veías allí a las personas que llevaban vidas, pues dentro de aquellos vidas, si quieres, saludables, pero vidas con muy pocas motivaciones, muy pocos intereses, ¿no? Y a veces la forma que teníamos de contar es que es un sitio precioso, está muy limpio, están muy tranquilos, están muy bien cuidados. ¿Viviríais vosotros en un centro de ese estilo? Por mucho que esté limpio, cuidado y que sea bonito y pinten las... ¿Entendéis? La vida es otras cosas. La vida a veces es, pues también pasarlo mal y pelearte, como se peleaban las personas que estaban en el vídeo que nos habéis enseñado, por el hecho de ser felices. ¿Entendéis? Por lo tanto, la clave para mí, cuando hablamos de modelos centrados en las personas, no miremos solamente, evidentemente que tendremos que ayudar a las personas con apoyos para solventar esas dificultades que tienen, pero sobre todo enfoquémonos en las fortalezas que tienen las personas, porque todos tienen las fortalezas, lo hemos visto. Alguno quiere ser profesor, otros quieren trabajar en jardinería, otras personas quieren tener su casa. Bueno, pues las fortalezas está todo ese deseo que tiene esa persona y su compromiso para tratar de conseguirlo ello. Lo que pasa es que hay que darles oportunidades, ¿no? Y ahí está pues toda esta idea de la autodeterminación. Llevan muchísimos años donde ellos no han decidido a veces ni tan siquiera qué ropa se ponen o qué van a comer de postre cuando abres el frigorífico y tienes 2 o 3 cosas. Por lo tanto, cuando cambiamos el chip en nuestra cabeza y pensamos en ellos como personas con competencias y con derechos, posiblemente nuestra relación con ellos cambia, ¿no? Y eso es un proceso dinámico, uno no llega nunca. Por eso, como os decía antes, lo de la autodeterminación, la autodeterminación es un proceso que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y posiblemente, decía un buen amigo, Javier Tamarita, hace muchos años, decía que la vida nos tiene que ofrecer oportunidades, siempre nos tiene que ofrecer oportunidades. Lo que pasa es que no nos van a llegar las oportunidades al sofá de casa, sino que hay que ir a buscarlas. Y es difícil encontrar las oportunidades cuando vives condicionado en una determinada institución, centro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la idea es que la vida, las oportunidades están ahí fuera, están en la calle, no están en, no sé, en la residencia, no están en los centros cerrados, están en la comunidad. La posibilidad de conocer, de entusiasmarte, de comprometerte con cosas, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos los modelos centrados de personas, estamos hablando un poco de todo esto, ¿no? Esa idea de que la clave es cuáles son los sueños de las personas. Si vemos hace años, veíamos a las personas y decíamos, ¿qué diagnóstico tiene? ¿No? Y luego, ¿qué evaluación de, no sé, habilidades adaptativas, de determinadas cosas tenía, ¿no? Bueno, pues aquello, más que pensar en esa persona en positivo, lo que suponía era un freno para nosotros, porque partíamos de esa mirada, digamos, desde la dificultad, desde la parte negativa, ¿no? ¿Entendéis? Y muchas de las veces esas personas no elegían, no tenían la posibilidad de elegir,
Desde que les daban el diagnóstico ya les estaban dando un hachazo a lo que era la posibilidad de poder escoger en la vida, ¿no? Cuando nos planteamos nos situamos en la planificación centrada en la persona, lo que estamos hablando es un enfoque que llamamos holístico, un enfoque global. Es la persona en general, no es la parte de la discapacidad, no es el síndrome de Down, no es el autismo, no es el TEA, sino que es la persona global. Y desde una perspectiva, cualquiera de nosotros que nos veamos, si nos vieran solamente por aquello que tenemos, en mi caso por la enfermedad autoinmune que tengo, pues estarían obviando muchísimas cosas que están alrededor que para mí son fundamentales. Soy padre, soy compañero, esposo, pertenezco a una sociedad, tengo hobbies que me encanta la fotografía, me encanta el jazz. Claro, si solamente me ves por la enfermedad autoinmune, me estás viendo de una forma muy parcial, ¿comprendéis, no? Entonces, a partir de ahí, la idea es que por un lado, por enmarcar esta idea del paradigma de centrado en la persona de la planificación, entendemos que la clave es ese paradigma de ciudadanía y de derechos. Y eso es una cosa que nos tenemos que creer. La persona podrá tener el diagnóstico que sea, pero sigue siendo un ciudadano con derechos en una sociedad que tiene que dar respuesta a sus necesidades. Y no me vale que digas, es que solo hay 4 que tienen este determinado síndrome. Me da lo mismo, porque esa persona es un ciudadano con derecho y la sociedad, todos nosotros, tenemos la obligación de dar respuesta a esas personas. La enfermedad que yo tengo es una enfermedad rara. Hoy no sé, me está saliendo la enfermedad, lo siento, pero es una enfermedad que aquí no hay estudios. En Francia hay un estudio de 200 casos. Bueno, pues esto que es una enfermedad rara, si la sanidad no se empeñaría en cuidarme a mí lo mismo que a otras personas que tienen un catarro, que tienen, no sé, una gripe, pues posiblemente yo estaría desahuciado, ¿entendéis? Entonces, la clave es esa idea de que la sociedad tiene que comprometerse con las personas, con los ciudadanos. Y la clave es entender que estas personas, sobre todo, son ciudadanos, ¿no? Entonces, esta idea de este cambio es un cambio radical, porque lo que hace es da la vuelta a lo que es la mirada de la persona. No miramos la discapacidad, miramos las fortalezas, miramos sus habilidades, miramos sus deseos, miramos cuáles aquellas cosas que en él forman parte de su futuro. Uno puede ser jugador de fútbol teniendo muchísimas limitaciones y otra persona posiblemente que tenga habilidades para jugar al fútbol igual no le apetece llevarlo a cabo. Por lo tanto, no tengamos en consideración los deseos de las personas y sus dificultades. Ayudemos a esas personas a caminar hacia ese futuro. Hay 2 palabras que para mí son claves, y ayer en el pilotaje lo dijimos varias veces, ¿no? Las 2 palabras para mí claves es que los objetivos tienen que ser positivos y posibles. Una cosa que es positiva y no es posible es un problema, ¿entendéis? Y una cosa que es posible pero no es positivo es otro problema. Entonces, la clave para mí está en ayudar a las personas a gestionar esos deseos que a veces pues están lejos, ayudarles a caminar para conseguir esos deseos u otros que están por ahí. Uno quiere comprarse una casa, en este país, en España, tal y como está el precio de la vivienda ahora, pues parece como complicado, ¿no? Pero bueno, él quiere tener una casa, ayudémoslo. Igual esa casa puede ser compartida, ¿no? Igual esa casa puede ser pues algo que es mucho más modesto o que puede ser el resultado de muchos años de trabajo donde paulatinamente se ha ido pagando su casa. Yo conozco personas con autismo que se han ido pagando su casa a lo largo de los últimos 40 años. Están a punto de jubilarse y tienen su casa. Y cuando el primer día dijeron que querían comprarse una casa, pues imaginaros el entorno familiar cómo veía aquella situación. Por lo tanto, no pensemos que las cosas son imposibles, hay que hacerlas posibles. Y ahí es donde están los apoyos que nosotros entendemos que tenemos que darlo, ¿no? Y eso supone un diálogo continuo, supone en este proceso vital ir con las personas ayudándoles a gestionar sus deseos y ayudándoles a conseguir esos objetivos que a lo largo de la vida le van a ir orientando hacia lo que buscamos. Y lo que buscamos no es más que algo que a mí me enseñó hace muchos años Ángel Rivière, que Ángel Rivière decía que lo más importante de la vida es que la vida tenga sentido. Una vida sin sentido, perdonar, es una vida de mierda. Y entonces lo que tenemos que procurar desde nuestro compromiso de apoyar a las personas es que la vida de las personas tenga sentido, y tiene sentido en la medida que podamos compartir con él sus ilusiones, sus deseos, sus caminos, sus logros, ¿no? Y el tener una vida con sentido es una vida que te hace, que te impulsa desde la mañana cuando te levantas.
Yo me imagino que acabamos de terminar las vacaciones de Navidad están lejos, ¿no? Pero muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, ese puente, esas vacaciones, esos días, o esas cosas que te apetece hacer, esos hijos que están estudiando, etcétera, etcétera, ¿no? El sentido en este momento de mi vida es echar a mi hija de casa. Siempre lo digo, y es que llevo 20 años intentando echarla de casa y no consigo que se vaya de casa. Tiene su trabajo, no sé cuántas cosas ha estudiado, pero es que ni con agua hirviendo. Entonces me da la sensación que el que va a tener que irse de casa soy yo, ¿no? ¿Entendéis? Pero la idea es que ese es el sentido de la vida. Yo estoy ya jubilado, pues una mayor, hago muchísimas cosas, me encanta disfrutar de la vida, y en casa pues vivimos los dos y mi hija 3. Y mi hija está me diciendo, bueno, ¿cuándo va a salir de aquí, no? Bueno, ese es el sentido de mi vida. No la echaría de casa, trataría de que tendría una buena alternativa a la casa que tiene, pero ese es un sentido de la vida. Si nos vamos a personas con grandes necesidades de apoyo, y ayer tuve la oportunidad de conocer a Vicky, que salía también en el vídeo, una mujer encantadora de 26 años, viva, o sea, es que era una persona viva en el amplio sentido de la palabra. Pues posiblemente para Vicky lo importante hoy puede ser pues qué ropa se pone, o cuál va a ser el postre que va a tener, o si va a estar con esa persona, que no voy a decir su nombre, con la cual cada vez que se pone al lado se le sale una sonrisa oreja a oreja, y cada vez que le dices esa palabra ella se emociona, ¿no? ¿Entendéis? Por lo tanto, la idea es que todos tienen que tener sentido su vida, porque si no sería una vida, como hemos dicho antes, muy poco estimulante, ¿no? Entonces nuestro objetivo en la vida tan importante puede ser echar a mi hija de casa, os animo a que me ayudéis en ello, como de alguna forma que esas personas tengan la posibilidad de elegir con quién quiere estar, qué quiere comer, qué quiere vestirse, qué quiere trabajar, qué quiere hacer en sus tiempos de ocio, y que todos esos elementos pueden ser factibles o no son factibles, pero tienen que ser respetuosos, y nosotros tenemos que ayudar a las personas a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí la idea es que, bueno, que cuando hablamos de planificación centrada en la persona, esto es como el manifiesto que que habéis escrito hace un momento, ¿no? El protagonismo es la persona. No hay ninguna otra duda de que todo lo que llevemos a cabo en nuestro hacer profesional está orientado a esa, digamos, calidad de vida o esa persona, ¿no? Y donde la clave es que las personas tengan autonomía. Fijaros, autonomía, autodeterminación, a veces confundimos las palabras, ¿no? Pero que tengan las personas autonomía para poder gestionar su vida y tener una vida de acuerdo a lo que a esa persona le gusta, ¿no? Y por otro lado, que sean personas que tomen decisiones, que sean decisiones que en cada caso tendrán una dimensión, y que a veces esas dimensiones nos cuestionan muchas veces los servicios que hacemos. No quiero ir a jardinería. Y tú dices, es que no tengo más alternativas. El problema no lo tiene él, el problema lo tenemos nosotros, y somos nosotros los que tenemos que rompernos las meninges para ser capaces de buscar otras alternativas, no sé, diseñar otras posibilidades. Hace muchos años, con un compañero que también fue magnífico, Fausto de Bata, solíamos ir a ver centros, y una de las cosas que nos llamaba la atención es que en todos los centros había talleres de cerámica. Y entonces él y yo teníamos un acuerdo así en pequeñito, decíamos, hablábamos por lo bajito, pero que nos entendieran, que nos escucharan. Y decíamos, esto lo tenemos que mirar. Y siempre había alguna persona que captaba y que luego nos venía y decía, oye, ¿por qué habéis dicho eso de tienes que mirar lo del taller de cerámica? Y decíamos, joder, es que debe ser algo que está ligado a lo que es el autismo, porque a todos los sitios donde vamos hay talleres de cerámica, como que a todos les tiene que gustar la cerámica, ¿entendéis? Hemos hecho unos modelos que han estado muy basados en los modelos, digamos, tradicionales de generar talleres donde decíamos, bueno, aquí las personas pueden llevar a cabo actividades, pueden sentirse bien, y pues esto puede ser interesante para ellos, ¿no? Y hemos creado una red de talleres que a veces los centros de día y los centros, digamos, donde acudían estas personas, los valoramos en función de la cantidad de talleres que tenían. Es que fíjate, tienen esto y tienen esto y tienen esto, ¿no? Y llega un momento en que dices, es que esto de alguna forma no es la vida, es algo que hemos generado de manera artificial para que estas personas estén allí llevando a cabo unas actividades que entendemos que pueden tener en algunos casos un desarrollo personal para ellos, pero es que hacer cojines para hacer lazos o hacer puzzles de 10 o 20 piezas hasta los 60 años tiene un sentido pedagógico. ¿Entendéis? Por lo tanto, y ahí es donde está este proceso de planificación centrada en la persona, donde uno de los elementos claves es la comunidad.
es de alguna forma la idea de que estas personas forman parte de la comunidad y tenemos que de alguna manera establecer esos apoyos para que estas personas puedan desenvolverse en la comunidad, porque ahí están los compañeros, ahí está la cultura, ahí están las relaciones, ahí están las necesidades que tienen, sus compras, su salud, etcétera, etcétera. A veces solíamos decir que es más importante en un centro una furgoneta que un taller, porque la furgoneta te lleva a cualquier parte, el taller no te lleva más que a la cerámica. ¿Entendéis? Por lo tanto, la clave en ese sentido para nosotros está en que cada vez tiene que cobrar más peso el entorno. El entorno, pero eso sí, seguro, y eso supone pues asegurar que las personas que están en la comunidad tienen un buen ratio y tienen actividades que son interesantes, porque montarte una furgoneta y dar la vuelta a lo que es la ciudad, eso no es terapeuta, eso es furgoterapia, y eso no está reconocido en ningún sitio como algo que sea beneficioso para las personas con, en este caso con TEA, ¿no? Por lo tanto, cuando nos planteamos la planificación centrada en la persona, nos planteamos estos cuatro, digamos, etapas. Por un lado, el descubrir a la persona, el conocer a la persona, no conocer solamente la discapacidad. Por otro lado, la creación de un círculo de apoyo. ¿Quiénes son los que le van a apoyar a esta persona? Hay una organización, muchísimas personas que trabajan allá, que hay familias y demás, pero tenemos que identificar a aquellas personas que son claves para ayudar a esa persona a hacer su plan y a desplegarlo. Por otro lado, definir metas y planes, ¿no? Y ahí hablábamos lo que decíamos antes, de que sea positivo y que sea posible. A mí me encantan los flanes. ¿Es posible que yo me coma 50 flanes? Seguro que sí. Ahora, mi diabetes me va a llevar al hospital inmediatamente. Por lo tanto, hay cosas que son positivas, pero que no son posibles. Y hay cosas que no son positivas y que son posibles, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a tener que pensar a la hora de hacer esos planes, porque también esto es un elemento que creo que es importante señalar. A veces pensamos que las personas que necesitan apoyo en sus dificultades que tienen para digamos, identificar la realidad, pues pueden tener metas que dices, esto no está lejos de lo que puede ser en este momento el alcance, ¿no? Yo quiero ser presidente del Estado. Y bueno, pues posiblemente sea muy loable, pero yo sé que no es factible. Entonces tenemos que ayudar a las personas a orientar sus deseos a metas que sean positivas y posibles, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahí un poco es no solamente hacer un plan, que eso yo creo que ha sido uno de los problemas que hemos tenido. Nos hemos inflado a hacer planes individuales de apoyo, planes, proyectos vitales, planes de vida y demás. Pero los ponemos en marcha y luego ¡pum!, les echamos a rodar como si fuera una cuesta abajo y al final llega la bola de nieve al valle, ¿no? No, tenemos que hacer un seguimiento de esos planes y tenemos que reajustarlos, porque la vida no es hoy, es significativamente diferente a como era hace 2 años y va a ser significativamente diferente para cada uno de nosotros dentro de 2 años. ¿Entendés? Por lo tanto, esa idea de seguimiento revisión tiene que estar ahí, ¿no? Cuando hablamos de los principios claves, hablamos de la persona en el centro, hablamos de la autodeterminación, hablamos de esa presencia comunitaria que entendemos que es fundamental. Las personas somos seres sociables y formamos parte de una comunidad, y en la comunidad hay muchos elementos que son muy interesantes para nosotros. Hablamos de cultura, hablamos de deporte, hablamos de relaciones, hablamos de compromiso social, hablamos de organizaciones no gubernamentales que abordan determinados aspectos que igual desde la administración no se sienten en este momento con capacidad para poderlo llevar a cabo, y a veces pues estas asociaciones de padres hacen lo imposible, ¿no? En ese 82, cuando Aidemar empezó a echar a andar, pensaba en aquella primera semana o 2 semanas que al cabo de todos estos años Aidemar iba a ser así, iba a tener todos los usuarios que tienen, todos los servicios que tienen. Bueno, ¿eso quién lo ha hecho? Lo habéis hecho los padres, lo habéis hecho los profesionales, lo han hecho las familias y con la ayuda evidentemente de la administración, etcétera, etcétera, pero el diseño y el desarrollo ha estado fundamentalmente en lo que es la organización. Por lo tanto, la organización en ese sentido es clave, y esa organización no es nada si no está en un contexto comunitario que la reconoce y que le pone en valor, ¿no? Cuando hablamos de esos principios claves estamos hablando del respeto, la dignidad a las personas. Por encima de todo ese respeto y la dignidad y ese comportamiento ético con ellos, ¿no? Ese enfoque en la fortaleza y los apoyos individualizados. Durante muchos años hacíamos talleres y decíamos, venga, vienen aquí todo el grupo a trabajar, no sé, manualidades. Llegaban allá, manualidades. Hoy entendemos que la forma que tenemos de planificar es diferente. A mí me recuerda más las planificaciones de ahora, tener un gran muro
una pared y poner arriba qué es lo que es importante para mí y para cualquiera de las personas, y poner el listado de personas al lado y plantear qué necesidades tiene, ¿no? Si yo fuera ese primero que está ahí arriba, diría, este necesita hacer ejercicio porque tiene sobrepeso, ¿no? Por lo tanto, todos los días tendré un ratito de sobrepeso. Si desearía, como algunas de las personas que estáis aquí, haréis ejercicio, pero no con la misma finalidad que lo tendría que hacer yo, de adelgazar. Hablaría de nuevas tecnologías, hablaría pues de alimentación, hablaríamos de ocio, hablaríamos de deporte, hablaríamos de muchas cosas que son comunes a todos, y que cuando nos planteamos la idea de las personas con las que compartimos nuestra vida, pues posiblemente el enfoque está en qué apoyos puedo implementar en esta persona para conseguir esos resultados que esperamos que sean los mejores para él. Por lo tanto, esos apoyos individualizados son fundamentales. Luego estaría esos 6 que llamamos irrenunciables, que lo que creo que es importante es que cada vez que hagamos una acción de planificación centrada en la familia, en la persona, deberíamos ver si realmente esto se cumple, ¿no? Si la persona está en el centro. Ayer hicimos 2 casos preciosos y estuvimos prácticamente centrados en la persona. No mirábamos más que a la persona, sus necesidades, sus expresiones, su comunicación y demás. La comunidad como pilar, siempre con esa referencia, y cuando nos planteamos objetivos, la clave era, bueno, y esta persona dentro de la comunidad, ¿cuál es un poco el papel? ¿Cómo puede participar? ¿Qué le puede ofrecer la comunidad? Flexibilidad y evolución. Esto no es palabra de Dios, por decirlo de alguna manera. Esto tiene la flexibilidad de que hoy estamos así y mañana pueden cambiar los intereses de las personas o pueden cambiar las condiciones, ¿no? Esa visión global de las personas que antes lo hablábamos. El círculo de apoyo fundamental. A veces nos cuesta entender el círculo de apoyo, ahora nos vamos a meter con él. Y por otro lado, ese respeto a la dignidad, ¿no? En cada uno de estos 6 irrenunciables podíamos hablar de muchas de estas cosas, ¿no? Creo que necesito saber, si no me paso enseguida y luego os quedéis sin café y me vais a echar a la carrera. Pero bueno, la clave esa de la persona como principio fundamental, yo creo que es clave, ¿no? La idea de que lo irrenunciable es la persona y la autodeterminación de la persona, y el plan debe reflejar sus elecciones automáticas, ¿no? Perdón, auténticas, no las expectativas y preferencias de otras o de otros. A veces, cuando hacemos el círculo de apoyo, ese grupo de personas que nos juntamos 6, o 7, 8, donde están las familias, están los profesionales y está la propia persona, tenemos que hacer el ejercicio de pensarnos desde la perspectiva de profesional o la perspectiva de la familia, del padre o de la madre o del hermano, sino pensar desde la perspectiva de alguien que quiere ayudar a esa persona. Y eso hace que a veces tenemos que separar los deseos que tiene la persona con nuestros intereses como padres o profesionales. No es fácil hacerlo, pero cuando tienes un poco de práctica te empiezas a dar cuenta que la clave es mirar a la persona, no mirar al rol que tenemos cada uno de los que estamos allá. ¿De acuerdo? Ahí estaría un poco ese de más allá del diagnóstico, ¿no? Solemos decir que la PCP es una magnífica herramienta para soñar. Y a veces necesitamos soñar. Es tan dura a veces, o jodidamente dura la vida, que necesitamos soñar para garantizar que podemos transitar hacia eso que son sueños, y que en ese proceso estoy seguro que vamos a aprender y vamos a poder facilitar a las personas claves para que sean más felices. Solemos decir que hay 2 palabras que son muy similares, pero que uno es la vida y otro es la muerte. No es lo mismo tener una vida plena que una vida plana. Y a veces me gustaría estar seguro que lo que les ofrecemos a las personas a través de nuestros servicios son vidas plenas y no son vidas planas. Y eso de alguna forma tiene que ser algo que nos define nuestro compromiso con las personas. Proponer vidas plenas para que las personas tengan vidas que merezcan la pena ser vividas, ¿no? Ahí hablamos de los talentos y las habilidades de las personas, hablamos de las pasiones y los intereses, ¿no? Todos esos, no sé, los juegos, pues los videojuegos puede ser una magnífica canal para que esa persona desarrolle no solamente unas competencias profesionales, nuevas tecnologías, sino también a través de ello pues trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los caminos pueden ser múltiples en ese sentido, y las aspiraciones y los sueños, lo que decíamos de el derecho a soñar, ¿no? Cuando hablamos de la comunidad como pilar, como uno de los ejes centrales, es que la comunidad es el eje central, uno de los ejes centrales de toda nuestra vida. Pensar vosotros ahora, si os sacan de este espacio y os cambian de un contexto, ¿cómo os sentiríais?
nos costaría entendernos, ¿no? En un contexto que muchas de las veces el entorno a veces es hostil, ¿no? Por lo tanto, la idea esa de que la clave no es tanto el darles recursos, sino darles los apoyos para que estas personas pues tengan esa inclusión real, ¿no? Forman parte de la sociedad y a veces cuando hacemos las planificaciones pensamos, bueno, ¿qué papel puede tener esta persona dentro de lo que es la comunidad? Y ahí es donde nos estiramos y buscamos ese tipo de papel, ¿no? Esa vida social, esa vida laboral, esa vida cívica como ciudadanos que son y que tienen que comprometerse pues como los demás en un proceso de ciudadanía donde lo que buscamos es que la sociedad cada vez sea mejor, ¿no? Y qué mejor esa sociedad que sea capaz de entender que todas las personas formamos parte de esa ciudadanía, ¿no? Esa idea de la flexibilidad o la evolución de los que pueden ser los intereses de las personas. A veces planificamos a 2 años, a 3 años, a 4 años un objetivo que pensamos que ahora es importante para una persona, pues igual dentro de 4 años eso ha pasado al paleomayo y necesitamos pues posiblemente revisar con mayor frecuencia, ir a ajustar todo este tipo de implementaciones, ¿no? Y por otro lado pues estaría la parte de los derechos, ¿no? Que era el sexto irrenunciable, ¿no? La idea de la base ética inquebrantable, ¿no? La conducta ética de las organizaciones y de las personas. Esta parte cada vez tiene más fuerza dentro de lo que es nuestro compromiso en nuestras organizaciones, ¿no? Y ahí hablamos de esos derechos a la autodeterminación, a la privacidad, a la información, a la participación, derechos que a veces cuando los planteas en los entornos familiares dicen, yo cómo no voy a ser ético con mi hijo y tal, digo, con mi hija, ¿no? Y te planteas en pequeñas cosas, como decir, cuando tú entras al baño y está tu hijo o tu hija, picas la puerta, como cuando entra tu marido. No, joder, yo de esto entro porque es mi hijo y es mi hija y de toda la vida ha sido así. Bueno, pues igual realmente sería ético si con esa persona tendrías el mismo comportamiento que con otras personas, ¿entendéis? Entonces tenemos que hacer todavía un desarrollo importante en todo ese proceso de garantía ética, ¿no? Del consentimiento informado, de la transparencia en los procesos, de la confidencialidad, de esa seguridad emocional. A veces hablamos y no nos damos cuenta del impacto que tienen las otras personas, ¿no? Si vamos todo el día hablando de discapacidad intelectual, pues hoy en día está reconocido ese término como tal. Si hablamos de necesidades con apoyo, pues estamos todos igual. Pero es que no hace muchos años hablábamos de retraso mental y hablábamos con otros conceptos que hoy en día nos suena como aberrantes, ¿no? ¿Entendéis? Por lo tanto, en ese sentido, esta idea de la ética y la dignidad y los derechos cada vez tiene que estar más presente en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es un poco el papel de la familia en la planificación? Cuando me plantearon esta presentación, tenía claro que había que hacer una introducción sencilla, y luego de alguna forma centrarme en esta idea de qué papel tienen los padres dentro de la planificación. Sé que dentro de la sala hay muchos padres, hay también profesionales y hay personas con necesidades de apoyo, pero sobre todo hay muchos padres que están diciendo, bueno, ¿y esto a qué me atañe a mí en esta película? ¿Dónde estoy yo, ¿no? Y por eso vencía un poco esta idea, ¿no? Y la idea ahí es que el conocimiento de la familia sobre la persona es invaluable. Es decir, las familias habéis estado toda la vida, cada uno con vuestro hijo, con vuestra hija, y tenéis una experiencia y un conocimiento que eso no se puede ocultar o no se puede dejar de lado por mucho que sepamos el diagnóstico que tiene. Es una persona y después de la persona podrá tener otros aspectos, pero la clave es esa persona, ¿no? Y entonces el papel de la familia trasciende del cuidado tradicional para convertirse en la fuente de sabiduría práctica y emocional. Cuando tenemos la oportunidad de hablar con las familias y quitar esa parte de arriba, la parte, digamos, de la postilla y entramos en lo que es cómo se siente la familia, cómo se siente la madre, el padre, los hermanos y demás, muchas veces nos encontramos ahí que hay heridas profundas, ¿no? Hay muchas situaciones que no hemos superado, que tenemos la sensación esa de decir esto me duele, me escuece, ¿no? Y eso, el profesional que está de fuera, si no tiene la oportunidad de compartirlo con vosotros, no lo sabe. Y el profesional va como el médico que vas, tengo gripe, vale, toma la receta, tómate esto y a correr. Y no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de personas. Por lo tanto, la idea de tener en consideración a la familia, no solamente como padre, madre, hermano, sino como personas que han estado viviendo con ese sujeto 26 años, como ayer algunos, o 19 como otros, pues ya nos tiene que poner en un papel de que yo podré saber mucho de autismo,
Podré saber mucho de no sé, de otras cosas, pero de las personas con las que trabajo yo sé muy poco comparado con lo que sabe la familia. Y la familia, además de conocer a las personas, tiene unas experiencias vividas con ellos que de alguna forma les han marcado, y eso tiene que ser para nosotros tremendamente respetuoso. No podemos entrar dentro de la familia, cuando hablamos de planificación centrada en la persona, como si fuéramos un elefante en una cacharrería, donde tú no sabes, yo sé de este trastorno, yo sé del futuro de esta persona. Nosotros no sabemos nada. Solamente sabemos de un diagnóstico que hemos leído un libro que nos lo enseñó en la facultad, etcétera, etcétera. Pero de esa persona, la que realmente sabe es la familia. Por eso entiendo que la familia la tenemos que poner ahí encima, porque son más allá de cuidadores. Son las personas con las que han convivido muchos años, y que en lo mismo que ellos han influido en la persona con necesidad de apoyo, también al revés, las personas con necesidad de apoyo influyen en la familia y tienen un impacto en la familia que hace que muchas veces se han sentido solos. Y en otros casos se han sentido acompañados porque esa familia ha tenido al lado unos hijos, otros hermanos, sobrinos, bueno, abuelas que les dan la paga los fines de semana, que son de alguna forma eh, personas que están sosteniendo ese marco de relación familiar. Por lo tanto, de una perspectiva de planificación central de la persona, la familia es algo más que ser cuidadores, y eso para nosotros tiene que ser importante, ¿no? Y que tiene esos tres pilares fundamentales. Si vamos un escalón más abajo y vemos a la familia dentro del marco de lo que es la planificación central de la persona, por un lado es fuente de conocimiento. Nadie sabe de esa persona tanto como la familia. Por otro lado, son padres, y eso tiene que hacer que sean defensores activos de la vida de esas personas. Y por otro lado, son personas que les van a acompañar a lo largo de la vida, por lo tanto, son pilares en todo ese proceso de transición. Ayer salía también un poco la idea, las personas que van a compartir más años de vida con las personas con necesidades de apoyo no son los padres, ni los abuelos, ni las parejas, van a ser los hermanos. Los hermanos son los que van a estar en todo ese proceso vital durante más años que lo que pueden estar los padres los abuelos, los tíos y demás. Por lo tanto, también los hermanos forman una parte importante de lo que es todo el proceso de apoyo a las personas con necesidades de apoyo en este sentido. Y en la planificación, ayer en los dos ejemplos, porque se veía el papel magnífico de los hermanos, que incluso a veces pues tenían su puntito de ironía, poniendo a los padres en alguna ocasión en un brete, como decir, bueno, pues igual eso no es tan cierto como lo estás vendiendo, ¿no? Con lo cual no hay que entrar en debates, ni en discusiones, ni en conflictos, sino todo lo contrario, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? En ese sentido son expertos en la historia, ¿no? Son expertos, conocen a la persona, saben de su diagnóstico, han recorrido kilómetros buscando alternativas y buscando soluciones para esas dificultades, ¿no? También por el otro son fuentes de comunicación, o sea, son en el fondo entre la vida cotidiana de la persona, entre la vida real de la persona con necesidades de apoyo y por otro lado el contexto social, ellos son los que tienen la posibilidad de comunicar, de compartir. ¿Cuántas veces no establecemos alianzas desde los profesionales con la familia? Vamos a hacer una guía, vamos a hacer un documento, vamos a controlar este tipo de cosas, vamos a recoger información sobre, no sé, yo estaba pensando en las menstruaciones de las personas, en el peso, en las conductas, en miles de cosas, ¿entendéis? Bueno, pues si no ponemos en valor ese papel de la familia, pues igual la estamos relegando a un papel donde parece que lo único importante es saber sobre el diagnóstico, y no, lo importante es saber de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí hablaríamos de ese conocimiento, fortalezas y desafíos, ¿no? Fortalezas únicas. No hay nadie más fuerte que los padres para los hijos, ¿no? Cuando los hijos son pequeños, ¿cómo vemos a los padres? Les vemos ahí enormes, ¿no? Y mi padre puede todo, ¿no? ¿Entendéis? Luego la vida nos va llevando a otro proceso, y ahora posiblemente en mi edad, pues mis hijos se dedican más a cuidarme a mí, ¿no?, que lo que yo les cuidaba a ellos hace unos cuantos años. Y yo me dejo cuidar, sé que soy un poco ahí, me encanta que me cuiden, y entonces cuando les veo ellos están preocupados. Mi hija ayer me ayudaba a hacer cosas con los vídeos, y esta mañana a las 7 de la mañana ya me estaban dando la paliza. A ver, ahí está, cómo te ha quedado, pásanoslo, y esas cosas. Yo me siento bien porque me quieren, ¿no?
y me lo aprecian y me lo demuestran de esa manera. Bueno, yo entiendo que estas familias, estas madres que les ha tocado pues vivir con personas con estas necesidades de apoyo, también detrás necesitan ese refuerzo, ese apoyo y esa satisfacción, ¿no? Y a veces en nuestra dificultad del día a día nos cuesta hasta dar abrazos, hasta dar besos. Y eso tendría que ser algo como la primera asignatura, ¿no? Ayudar a los padres a reconocer ese esfuerzo que hacen, no solamente por parte de la sociedad en general, sino también de los propios hijos, ¿no? Y hay que enseñar a querer, y hay que enseñar a abrazar, y hay que enseñar a sentirse querido y abrazado, ¿no? Y luego, por otro lado, pues esos desafíos reales entre lo que la familia como los padres que viven en un contexto se plantean cuál va a ser el futuro de sus hijos, ¿no? ¿Es diferente al futuro vuestro? Si os planteáis cómo os queréis ver dentro de... Yo ya 15 años no puedo hablar de ello, yo hablaría de 5 años. ¿Cómo me quiero ver dentro de 5 años? Bueno, pues no lo sé, pero me gustaría pensar que quisiera vivir bien. Si le preguntamos a una persona joven, de veintitantos, 30 años, cómo se quiere ver dentro de 30, 40 años, pues posiblemente tienen que hacer a veces esfuerzo para pensar cómo va a ser esa vida, ¿no? Todos quieren tener una casa, o pueden ser que puedan vivir en hogares de grupo, todos tienen un trabajo, pero habrá personas que tendrán muchas dificultades para tener un trabajo. Pero eso no quiere decir que no tengan derecho a disfrutar de la vida como los demás, ¿entendéis? Por lo tanto, esa idea de el desafío que supone para las familias esa mirada hacia el futuro de ellos y de las personas con discapacidad, con las personas con las que conviven, a veces es complicado, ¿no? Por eso a veces hay que desterrar esa imagen que nos hemos encontrado muchas veces donde hay madres que te dicen, madres y padres que te dicen, me gustaría que mi hijo fallecería 5 minutos antes que yo. Eso me figuro que más de una vez lo hemos oído o en el imaginario nos lo pensamos, ¿no? Y entonces esa sensación de decir, bueno, si realmente quieres a esa persona, peleemos porque tenga una buena vida. Y una buena vida no está circunscrita, no sé, a Messi o no sé, a que queráis por ahí. Está sobre todo vinculada a que la vida te ofrezca oportunidades para poder disfrutar de personas y de situaciones, ¿no? Entonces ayudemos a las familias también a orientar ese futuro, a quitar esos fantasmas, esos miedos y entender que puede haber una vida satisfactoria para sus hijos cuando ellos ya no estén. En la organización que yo trabajo tenemos ya muchos casos de personas muy mayores que no tienen familia. Y los padres, cuando se iban haciendo mayores, siempre expresaban un poco su miedo de decir, bueno, y el día que yo no esté, ¿qué va a pasar, no? Bueno, esos desafíos que la vida te ponen. Bueno, ahí estamos nosotros, ahí está la sociedad, ahí están las organizaciones, para de alguna forma comprometernos a buscar ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, ese equilibrio, ¿no?, entre los deseos y la realidad, ¿no? Ahí hablaríamos también un poco de esa idea de defensores y co-creadores activos. Últimamente me estoy viendo mucho la palabra co-creación, que para mí es algo así como que creamos de manera conjunta, es decir, que no crea alguien para ti, sino que creamos entre las personas que estamos ahí. Y me gusta la idea que el futuro, mi futuro, el futuro vuestro y el futuro de las personas con necesidades de apoyo, esté en base a la co-creación que sepamos capaces de hacer. Es decir, que signifique que es el resultado de todas las capacidades que tenemos todas las personas, ¿no? Y esa co-creación en la defensa de los derechos, en el establecimiento de metas, en la coordinación de los apoyos, que es fundamental, ¿no? Hablaríamos un poco de esa transición hacia la vida adulta tan importante. A mí me preocupa, vamos, desde hace ya muchos años, porque parece que a veces llega la secundaria y que las personas con grandes necesidades de apoyo se ponen a repetir curso año tras año hasta que termina la etapa educativa. Y eso es un error. Hay un autor que se llama Lou Brown, que tiene un libro precioso que se llama Criterios de Funcionalidad en la Fundación Síndrome de Down, en la que dice que a partir de los 14 años lo que una persona no haya sido capaz de desarrollar en años anteriores, tiene que dejar de trabajar esos contenidos y pensar qué es lo que va a necesitar esa persona como persona adulta. De tal forma que entendemos que desde los 13, 14 años orientaríamos nuestra intervención hacia cómo le podemos ayudar para esa persona cuando tiene 21 años puede incorporarse a la sociedad en general. Es decir, repetir que intente aprender matemáticas con 18 años
me parece que es mirar hacia otro lado, ¿entendéis? Entonces esa idea de ir de proceso, el tránsito, ¿no? De navegar entre lo que es la etapa, digamos, educativa, la infancia y la etapa de la adolescencia y la vida adulta, ahí tenemos que tener claramente cuál es un poco ese proceso, ¿no? Esa carencia que hay de evaluaciones de... Ay, ¿cómo se llama esto? De las capacidades laborales que tienen las personas, cuestiones de normalmente en muchas organizaciones no se llevan a cabo todavía y para mí es fundamental porque eso puede orientar esa secundaria. La idea del fomento de autonomía, los riesgos calculados. Mira, esto sí que es un tema que creo que es interesante. Durante muchos años, cuando las personas estaban en contextos más cerrados, estoy hablando de centros de día, residencias, teníamos bastante minimizado los riesgos que podía haber. Se hacían revisiones, se cambiaban las papeleras por papeleras batientes, se ponían las tapas en los enchufes, mil cosas que eran el resultado de el seguimiento de los manuales de seguridad, ¿no? Pero hoy en día las personas con necesidades de apoyo cada vez están más en la comunidad y eso supone más riesgos. Y entonces ahí sí que de alguna forma deberíamos establecer herramientas de evaluación de riesgos. Las hay, os lo digo de verdad, las hay para garantizar que estas personas cuando van a la comunidad pues las posibilidades de riesgo que tienen las podamos minimizar y podamos ayudar a estas personas a funcionar en un contexto social de una forma mucho más normalizada. Estoy hablando de qué criterios tenemos que llevar cuando vamos con furgoneta, qué hacer cuando una persona se pierde, todo ese tipo de cosas que están dentro de lo que es a veces los riesgos que tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Hablaríamos un poco de proteger y empoderar, ¿no? Cuando hablamos de proteger estamos hablando de que muchas de las veces las familias sobreprotegemos o sobreprotegen a los hijos y eso a veces lo que hace es les quita capacidad de poderse empoderar, de poder ser capaces de autoorganizarse, de ser más competentes, de sentirse más motivados y en cambio les reniega a una idea de ser cada vez más dependientes, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a desarrollar esas capacidades en nuestros hijos para que corran ese riesgo, por decirlo de alguna manera, y dejemos de protegerles y realmente les empoderemos a ellos, ¿no? Ahí hablaríamos también del empoderar a las familias en los círculos de apoyo. La familia en el proceso de planificación centrada en la persona no es algo al cual invitamos, es fundamental, es el eje central, es el que más información tiene de la persona y es el que posiblemente puede ser los mejores apoyos de cara a lo que es su desarrollo de su proyecto, ¿no? Por lo tanto, no son invitados, los socios son empoderados de lo que es todo el proceso y como tal a veces requiere pues tenerles no solamente respeto, sino enseñarles, ayudarles, que comprendan lo que es la planificación centrada en la persona. Con frecuencia nos vienen familias que te plantean, bueno, ¿y esto qué es, no? Yo me acuerdo del primer caso con Josécho, que cuando vino el padre y la madre, cuando le planteamos, le expliqué la planificación centrada en la persona con palabras de esas de diccionario, va y me dice, Agus, ¿qué hostias os habéis inventado para volverme loco otra vez, ¿no? Es decir, claro, nosotros creíamos que ellos iban a ser capaces de entender aquello que para nosotros era palabra de Dios, cuando en realidad él estaba como diciendo, me están vendiendo otra vez otra moto, ¿no? Entonces, en ese sentido, detrás tiene que haber mucha sutileza, tiene que haber mucha tolerancia. Tenemos que ver que cada familia es un mundo diferente. Uno entra en una casa y ve una puerta y pone familia Higuera y ve otra puerta que pone familia Martínez y uno piensa, bueno, dos familias, pero cuando abre la puerta la historia nos dice que lo que hay detrás de cada familia es un mundo diferente. Por lo tanto, también cuando nos planteamos la participación de estas personas en estos modelos, tenemos que tener en consideración todo ese, digamos, abanico de familias y de realidades familiares que hay, ¿no? Y la clave en ese sentido es pues fortalecer el conocimiento y esas habilidades entre lo que son pues las familias y los profesionales que están, capacitarles, formarles, desarrollar habilidades de comunicación. Con frecuencia entre los servicios y las familias hay un modelo de relación que yo suelo llamar trinchera. Parece que unos están en un lado y otros están en el otro y tú llegas allá con tu agenda oculta y preguntas, oye, ¿qué es de las botas que desaparecieron de no sé dónde en las colonias de no sé cuál, ¿no? Y tú que estás al otro lado de la mesa dices, vale, 1-0. ¿Entendéis un poco la idea? No ese es el modelo. El modelo es otro muy diferente. Y los que ayer estuvimos haciendo la planificación veíamos que la mirada no va hacia la familia o hacia los profesionales, la mirada va hacia la persona. Y la clave es eso, porque mirando a la persona
todos estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, sería un poco ese tipo de cosas, ¿no? Crear un entorno inclusivo y respetuoso para que realmente las personas que estamos allá entendemos que somos las personas que más conocemos a la persona y que además nos comprometemos a ayudar a esa persona, ¿no? Y fomentar esa colaboración y co-creación. Vamos creando entre todos estrategias y apoyos para la persona. Cuando empieza la sesión tenemos una idea de la persona, pero en el momento que vamos teniendo el proceso, estamos hablando de hora y cuarto, hora y media de hablar, al final han salido cosas que en ese proceso ni habíamos contemplado. Por lo tanto, muchas de las veces hay que estar con las orejas bien limpias para ir identificando aquellas claves que tienen. Mira, aquí hay un buen objetivo, un buen planteamiento, ¿no? Ayer, por ejemplo, salía pues la idea de la necesidad de una historia de vida para una persona que tiene muchas dificultades de comunicación. Y decíamos, ¿dónde está la vida de esta persona? ¿Dónde están, no sé, su familia, sus historias, sus locales, sus profesionales? Bueno, pues entendíamos que es fundamental ir acumulando ese tipo de cosas porque esa persona tiene dificultades para poder expresarse, pero tiene una capacidad comprensiva bestial. Por lo tanto, tenemos que mirar el cómo comunicarnos con ellos y cómo darle información con ella. Y luego ser muy intuitivos a la hora de tratar de entenderlo. Que yo no conseguía entenderla, pero os advierto que las personas que estaban con ella perfectamente entendían si lo que quería darte un beso, si lo que quería es decir que sí, si hablaba de su madre, si hablaba de su padre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene dificultades de comunicación, pero tiene también habilidades de comunicación que tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces también reconocer y abordar los desafíos. Una situación de estas es un desafío. Eso que hablamos, cómo van a estar dentro de 5 años o cómo vais a estar dentro de 5 años, pues es un desafío para nosotros, ¿no? ¿Entiendes? Pero es un desafío que en la medida que tengamos los objetivos claros, buscaremos los apoyos para conseguirlos, ¿no? Otra de las personas claves, esto sería un poco el papel de la familia, sería el facilitador de la planificación. Sería un poco el guía. Este es un poco el Sherpa, que se encarga de recoger la información, de trasladarla, y luego hace un poco el papel de la defensa de la persona con necesidades de apoyo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el facilitador es clave. Por eso entendemos que tiene que haber una buena formación, tiene que haber un buen conocimiento de la persona y de la familia para que el clima que se genera en ese momento sea un clima que sea positivo y que genere pues un buen rollo, no entrar en conflictos, no estar buscando desafíos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un rol diferente y transformador. Lo que es un facilitador es una guía del proceso, es un mediador neutral, es el que busca y cómo recoger aquellas cosas que son importantes para la persona y que a la vez hace un poco esa defensa de la persona, y es un creador de espacios seguros, es decir, es un creador de que ese rato en el cual están las familias y las personas, la persona y los profesionales, es positivo, es agradable, no está tensionado. Y no sé si desde una perspectiva, no sé si tanto de humor, pero sí de buen rollo, pues permitir reflexionar y poder compartir todo este tipo de cosas, ¿no? Tendría estas 5 funciones: el facilitador, la guía, el mediador, protector de la voz, es decir, de la persona con necesidades de apoyo, es el conector de recursos, es el que puede decir, oye, y esto no lo podría hacer, y no hay en su pueblo un centro de ocio para que, o la piscina, podría ir los fines de semana a la piscina y así durante la semana tiene un día piscina y los fines de semana tiene otro día piscina ya en el pueblo, pero podríamos buscar a alguien que le llevaría a la piscina. Igual, si no es de la familia, tendríamos recursos económicos para poder financiar que vaya un día a la piscina. ¿Veis un poco esa idea? Entonces el facilitador va de alguna forma buscando, va tratando de conexionar, de hacer ese conector entre lo que pueden ser los deseos, los objetivos de las personas y el entorno en el que vive él, ¿no? Y por otro lado es el documentador, es el que se encarga de recoger la información y de recoger la información básica para compartirla entre todos, ¿no? La guía de proceso ya lo hemos comentado, esto me lo voy a saltar porque voy de tiempo fatal. En ese sentido es el protector, pero también es la función más crítica, ¿no? Es decir, el facilitador es el que hace la defensa de la persona, y a veces te puedes encontrar en contextos donde alguien te diga, no, eso no es capaz de hacerlo, eso no le interesa. Bueno, si es importante para la persona, tú como facilitador lo tienes que defender. No tienes que pegarte con nadie, evidentemente, pero tienes que ser capaz de gestionar una situación donde hay algo que es importante para la persona y que igual lo que debemos es tratar de buscar el de conseguirlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, el cómo conectar con los recursos que hay en el entorno de la vida de las personas, ¿no?
y esa idea del guardián del proceso. Ese facilitador es alguien que le va a acompañar a lo largo de su tiempo y que le va a ser pues un poco la muletilla que le ayuda a hacer este tipo de cosas. Otro de los elementos claves es el círculo de apoyo. Hemos hablado antes de una forma muy superficial, pero diríamos que es la herramienta fundamental que coloca a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como protagonistas de su propia vida, empoderándolas para tomar decisiones sobre su futuro con el respaldo de quien más les importa. Hay un modelo que se llama el PAD, que eso no lo hemos trabajado aquí, en el cual lo que hace es la gente se conchava, se alía con la persona para conseguir ese tipo de objetivos que pueden estar en el deseo de la persona. Bueno, en realidad el círculo de apoyo es como el grupo de personas que se ponen de acuerdo en tratar de ayudar a una persona a tener un plan de vida y a poder desplegar el plan de vida. El círculo de apoyos también no solamente diseña, sino que también busca los apoyos. Por lo tanto, en ese sentido no es alguien que dice lo que hay que hacer y luego se marcha, sino que dice lo que hay que hacer y luego tiene que comprometerse a hacerlo, ¿no? ¿Quiénes lo forman? Pues normalmente pueden ser familiares, miembros de la comunidad, amigos, profesionales, normalmente en personas con buen nivel de desarrollo. Ellos son los que eligen a las personas que forman parte del círculo de apoyo. Y eso hace que a veces se queden fuera pues padres, por ejemplo, ¿no? Y no es que no quieran estar, sino que bueno, tienen muchas ganas de estar en ese círculo de apoyo pues con sus amigos o con los profesores o los compañeros, ¿no? Tenemos que entender. Pero también a veces tenemos que hacerles ver de que si esa prestación de apoyo supone pues recursos, pues es interesante que los padres sepan que eso viene como un deseo de él y como algo muy importante en la vida de él. Por lo tanto, también a veces tenemos que hacer ese esfuerzo de ayudarles a entender que en ese grupo también tienen que estar igual otras personas que a priori igual no han sido seleccionadas, ¿no? Las funciones, pues es bueno conocer profundamente a la persona. Ahí hablamos cuando en todo el proceso de indagación lo que llamamos es tener una visión compartida de la persona. Es decir, que las personas que forman el círculo de apoyo tienen esa visión compartida. Facilitar el diálogo y la reflexión, definir cuáles son las metas personales de la persona y luego comprometerse en la acción. Por lo tanto, no solamente hacer el diagnóstico de la persona, sino buscar cuáles son los objetivos y desplegar un poco los apoyos, ¿no? La idea en ese sentido es que el objetivo final es la autodeterminación, ¿no? Que la persona sea lo más autodeterminado posible. No sé cómo estoy de tiempo, pero os veo ya con cara de querer café, por lo tanto lo vamos a cerrar. Pero sí que me gustaría de alguna forma el presentaros algunos modelos. No os preocupéis, voy a pasarlas a toda velocidad. Entonces, hay muchos modelos de planificación centrada en la persona, muchos. Y yo he recogido los que más se están utilizando tanto aquí como en otros ámbitos, por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, etcétera, etcétera. Les voy a pasar rápido porque al final lo que os dejo son 2 cuadros donde vienen recogidos todos ellos y como las transparencias las tendréis en la medida que queráis, pues vais a poder verlos allá. Estamos hablando del MAP, este es el que hemos utilizado ayer concretamente, que es un poco la utilización de mapas para ayudarnos a hacer ese proceso de reflexión. Luego estaría, ¿cómo se hace? Pues creas el círculo de apoyo, hay como 7 preguntas claves que las veíamos ayer, y luego por otro lado completar el proceso de pues cuáles son un poco las necesidades que tiene la persona, etcétera, etcétera. Otro segundo modelo que he utilizado también en alguna ocasión es el PAD, que os decía, es planificación de futuros alternativos, ¿no? Con esperanza, ¿no? En ellos también, pues todos ellos buscan lo mismo, nada más que el proceso de trabajo es diferente, ¿no? En los modelos tradicionales, por ejemplo, el PAD no mira tanto atrás, sino mira al final, te está diciendo cuál sería el objetivo dentro de 2 años o 5 años para esta persona, ¿no? Y a partir de ahí una serie de fases de cuál es ese proceso, ¿no? Y cómo va transformando la vida de la persona en todo ese proceso, ¿no? La historia de vida, esto para mí es fundamental. Yo creo que lo he trabajado en residencias de ancianos, he estado 3 años trabajando en un modelo que se llama ICP, y entendíamos que muchas personas que se hacen mayores, nos hacemos mayores, y vamos a servicios residenciales, allí la vida de las personas desaparece. Te levantas de la cama un día a la mañana y no se sabía si esa persona era agricultor, banquero, era cantante o era no sé qué, porque cuando entras por la puerta de la residencia muchas de las veces hay una especie de anulación de la persona.
Entonces entendemos que para esas personas es importante, para ellos, para las personas que les cuidan, pues tener conocimiento de la vida de las personas y saber que su hija se llama Isabel, o saber que tiene un hermano que se llama Joaquín y vive no sé dónde, y todo eso forma parte de lo que es la historia de vida. No solamente es para las personas, digamos, mayores, sino también es para muchas personas pues que son jóvenes y que tienen la dificultad de poder reconocer o recoger lo que es su historia. Yo la primera vez que lo trabajé fue con una madre que estaba en un proceso de cáncer, sabía que no iba a salir, y a la madre lo que le angustiaba era el pensar que ella, el día que ella no estaba, que nadie le hablaría a su hija de su madre. Y entonces hicimos una historia de vida, donde era la historia de vida de los dos, y la madre falleció hace muchos años, y Ciar todavía tiene ese libro de fotos, donde ha ido metiendo más fotos en su habitación, en sus objetos personales, y cuando vas de visita, si eres una persona de su gusto y de su agrado, te saca el libro, se pone sentada en la mesa, te abre el libro, te pone una sonrisa oreja a oreja y te está diciendo, cuéntame. Y entonces tú le vas contando aquellas cosas. Las fotos en la parte de atrás tienen escrito las circunstancias de cada foto. Río Vidasoa, en agosto del 98, el tío José Mari, botella de sidra y tortilla de bacalao. Vale, pues con eso ya vale, ¿entendéis? Entonces es muy interesante el círculo de lo que son las historias de vida, y hay detrás hay puesto esa parte de la narrativa, ¿no? El relato del pasado y del presente, la documentación visual. El primero que vi yo fue de una mujer en Inglaterra, que ella había sido la bisnieta del capitán del barco de la reina Isabel la anterior, y entonces tenía un PowerPoint donde tenía fotos del barco, de no sé qué, y tenía cada año las canciones que había sido importante para ella, y entonces tenía allí pues toda la historia de las canciones del verano de habido así por haber en Inglaterra, ¿no? Pues bueno, pues eso también en un formato digital para ella era muy importante. Este es otro, el Essential Lifestyle Planning. Aquí hablaríamos del enfoque del presente, de conversaciones, de charlas, de qué es importante para la persona, de lo importante de construir el plan de apoyo integral, el impacto transformador. Hablaríamos de otra herramienta que es el plan de apoyo centrado en el aprendizaje de la vida. Cada uno es diferente. Si os dais cuenta, debajo está puesto el texto en inglés para que si queréis buscar información sobre esas herramientas, las tenéis ahí. Cuáles son los procesos de todo esto. Luego estaría el modelo de Support Planning, que también es otro modelo inglés en ese sentido. Hablaríamos de la planificación de futuros personales, que es otro modelo también muy interesante. Y hablaríamos también del modelo My Life, que es una idea de planificación autodirigida por una vida auténtica. Bueno, ahí, si os dais cuenta, estamos hablando Personal Profile Positive Future Plan. Entonces aquí tenemos unos cuantos, no os voy a aburrir más, pero sí que al final os dejo una especie de comparativa, un cuadro de los diferentes herramientas que hemos visto, cuál es el enfoque, cuál es la duración, quiénes participan, herramientas claves y resultado principal. Y luego, bueno, dejar estas dos, y el último, las últimas dos, pues es cada uno de ellos con una explicación un poquito más amplia. Y nada más, agradeceros este rato que hemos estado y de verdad que es un placer. Socorro, ¿ahora qué hago? Ah. Menos mal que viene mi ayuda, ¿eh? ¡Hombre! ¡Qué bueno! Oye, gracias. Espera, no te vayas. Quiero aprovechar para dar 2 besos por lo menos a alguien, ¿no? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias.